Hola chicuelos. Bienvenidos al resumen de Pokémon Rojo Fuego, uno de mis vídeos más largos del canal. Friday Night Funkin' no cuenta por el hecho de que es solo música, y no gameplay como tipo Rojo Fuego o un juego más largo. Bien, comencemos. Al inicio, nos pusimos el nombre de Gats, que por cierto es uno de mis nombres, después de intentar supuestamente de morir por salir hacia la hierba alta el profesor Oak, que para mí siempre será el viejo loco, junto a nuestro rival Azul o Blue, elegimos a nuestro inicial, que en mi caso no es que me guste los retos, pero amo a Charizard, así que elegí a Charmander como inicial. Continuamos nuestra aventura hacia el bosque verde. Allí decidí encontrar más rápido a Pikachu macho preferiblemente, aunque en este juego Pikachu tiene tan solo 5% de salir en un encuentro salvaje. Encontrarlo macho, me llevó un rato, pero lo conseguí, después de derrotar a todos los cazabichos y levelear lo que más pude con caramelos raros, pues justamente llegamos a Ciudad Plateada. Por las moscas curé a mi equipo, y peleé contra Brock. Honestamente, estábamos listos, Pikachu no podía pelear allí, así que Charmander tuvo que hacer todo el trabajo. Gracias a Garra Metales que pudo vencer fácilmente a Geodude y Onix, aunque lo más extraño es que Onix solo usaba placaje, extrañamente, pero da igual, supongo porque sabía que Charmander estaba más que seguro y fuerte. Así que cuando salí levelé a Charmander y Pikachu, y evolucionó Charmander en Charmeleón, honestamente era una alegría porque estaba más cerca de tener a Charizard. Entonces continuamos y llegamos al Monte Luna. Allí intenté esquivar a todos los que pude, para evitar sobrelevelear. Entonces, llegué a un punto que tenía que decidir si elegir el Fósil Domo o el Fósil Helix, o sea eso significaba que tenía que elegir entre Kabuto o Manite. A mí me gusta más Kabutops la evolución de Kabuto, así que significa que elegí el Fósil Domo, y por si eres nuevo en el canal y en el juego, el Fósil Domo te da a Kabuto y el Fósil Helix te da a Omanite. Ya sabiendo eso continuamos. Salí del Monte Luna, y llegué a Ciudad Celeste. Allí curé a mi equipo por las dudas, y coloqué a Pikachu en primer lugar para tener la ventaja de tipo. Me llevó 3 intentos vencerla, tuve que sobrelevelear para ganarle, si no era imposible, pero logré ganarle gracias a Arekus, Dios mío, y ahora teníamos que ir a Ciudad Carmín. Antes de ir allí, capturé a nuestro segundo miembro del equipo, uno Dish macho. Sí, me gusta más un bueno. Después de ahí, arreglé el invento de Bill, un Pokémoníaco que se había transformado en un Clefairy sin querer, y como lo ayudamos nos dio el ticket barco para Ciudad Carmín. En cuanto llegamos, tuvimos que ir al SS-An para vencer a nuestro rival por tercera vez y conseguir un movimiento que será útil para abrirnos paso. Corte, lo verán bastante seguido al movimiento corte. Este movimiento permite cortar unos árboles chiquitos para abrirnos paso a unas zonas importantes, y fuimos a pelear contra Surge, un ex militar quien ahora es líder de gimnasio de tipo eléctrico. Honestamente no fue un problema para Charmeleón, y conseguimos la medalla. Ahora el siguiente objetivo era Ciudad Azulona. Para llegar había que usar corte y atravesar el túnel roca, que para mí ese lugar es un infierno, pero igual gracias a una Chrome que abandoné me aprendí de memoria el túnel roca, así que no fue tan difícil pasárselo. Entonces llegamos a Pueblo Lavanda, pero había que curar al equipo, estaba obligado a pelear debilitó, por eso curé en Pueblo Lavanda, y continuamos el camino hacia Ciudad Azulona, y de camino capturamos al cuarto miembro del equipo. Un Growlithe. Honestamente Arcanine es uno de mis Pokémon perritos favoritos, pero los pros en retos me dirán, pero si ya tenés un tipo fuego ¿para qué quieres otro? A ver, ese comentario guárdatelo mejor. Bien guardado en el bolsillo, por no decirte otra cosa, es mi equipo y yo decido lo que agrego y quito, así que si quiero otro tipo fuego lo agrego y punto. En fin, continuo. Llegamos a Ciudad Azulona, curé al equipo, y se me había olvidado, pero ni bien conseguí a Oddish y lo leveleé al nivel de los otros terminó evolucionando a Gloom, lo que significa que en Ciudad Azulona en el centro comercial en el piso 3, allí venden las piedras evolutivas. Así que evolucioné a Pikachu en Raichu, Gloom en Vileplume y Growlithe en Arcanine. Aquí en Ciudad Azulona tuve que vencer a Erika, la líder de tipo planta, que además parece que se fumó como 80 porros porque más dormida y pacífica y con esa cara de que se fumó algo, pues la vencí bastante fácil. No estuvo tan complicado como yo había pensado, porque tenía 2 tipo fuego supongo. Una vez vencida fui al casino a ingresar en la base secreta Rocket, y vencer al jefe del Team Rocket, Giovanni. Literalmente
Obviamente en Pokémon existe la pinche mafia, pero bueno, después de allí, fui a la torre Pokémon y derroté a mi rival por cuarta vez, e ingresé hacia la cima para salvar al señor Fuji, que estaba acorralado por el Team Rocket. Entonces lo salvamos y fuimos a su casa y me regaló la Pocket Flauta, un objeto muy útil que sirve para despertar a los Pokémon dormidos, que solamente sirve para Snorlax, porque es el único que cumple esa función, pero ya lo usaremos en algún de una vieja. Nos pasamos hacia Ciudad Azafrán, pero antes me faltaba una medalla y para eso teníamos que ir a Ciudad Fucsia. Una vez allí fuimos al gimnasio de Koga, el líder de tipo veneno. Allí no fue tan complicado, además ya teníamos a Charizard, que se me había olvidado mencionar, evolucionó en Ciudad Azulona, así que no fue nada difícil vencer a Koga. Y ahora si fuimos a Ciudad Azafrán, ya teníamos 5 medallas con nosotros, así que para desbloquear el gimnasio de tipo psíquico de Sabrina, tenía que vencer a Giovanni por segunda vez, en el Shield CSA, y por quinta vez nuestro rival pierde ante nosotros, y vencimos a Giovanni gracias a Bail Plume o Plumo, y aunque costó llegar y salir vencimos a Sabrina un poco costoso, pero la vencí. Entonces ahora lo siguiente es ir a Isla Canela, allí le daríamos uso al fósil que elegimos. Tenemos que ir al laboratorio, la última sala que sería la tercera, entrar y hablar con el científico, él te revivirá al fósil que le diste. También hay otro fósil del ámbar viejo, llamado Aerodactyl, que honestamente es un Pokémon bastante fuerte, pero a mí no me gusta mucho. Continuamos, después de conseguir la llave secreta en Isla Canela, levantamos a Kabuto, que honestamente para llegar a Isla Canela tienes que usar Surf y ese movimiento se desbloquea al final de la zona Safari de Ciudad Fucsia. Tuve que usar un Poliwhirl como temporal para llegar a Isla Canela. Bueno, regresamos a donde estábamos en este resumen. Ahora tocaba vencer a Blaine, el líder de tipo fuego de Isla Canela. Además teníamos 6 medallas, y gracias a Kabuto o Kabu vencimos fácilmente a Blaine. Ya estábamos a un paso de la liga Pokémon. Después de derrotar a Blaine, Bill nos invita a ir por el Archie 7, el llamado Celio. Gracias a él es que tenemos el post-game, pero tuvimos que rescatar a una niña de un himno, que cuando le devolvimos a la niña al padre, completamos el encargo de Bill, que es entregar una piedra o meteorito creo, y él nos da una piedra lunar, aunque de mucho no me sirven porque ni siquiera las necesito, porque también no tengo a un Pokémon que evolucione por esa piedra y todavía que me guste. Bueno, después de eso volvemos a Kanto, y vamos hacia Ciudad Verde arriba de Charizard, y ahora tocaba pelear contra Giovanni, y se me olvidó otro detalle. En Ciudad Azafrán en el dojo Pokémon conseguí a Hitmonlee, un Pokémon que en lo personal me gusta, jeje. Después de vencer a Giovanni, ya que él es el líder de tipo tierra de Ciudad Verde, cuando lo vencimos finalmente, conseguimos las 8 medallas para la liga, que son todas las que requiere. Así que fuimos para allá después de pasar la calle Victoria, compramos revivires y restaura todo, porque lo voy a necesitar, y antes de empezar con la liga Pokémon curo a mis Pokémon y comenzamos. Lo de Lei es la alto mando de tipo hielo, no fue tan rival para mí gracias al tipo fuego, aunque sí costó vencer a su Lapras. El siguiente es Bruno, el alto mando de tipo roca o tierra, no recuerdo. Gracias a Zardy y Plumo no fue un rival tan difícil. Pasamos con Agatha, la alto mando de tipo fantasma, lo admito se me fue un poco complicado, pero la vencimos. Y ahora el cuarto alto mando, que es Lance, el alto mando de tipo dragón. Gracias a Kabui que le enseñé ventisca, no fue tan difícil vencer a sus dragones. Y ahora el campeón azul y mi rival, cayó también ante mí, y me coroné el campeón de Kanto, pero esto aún no termina y además después de los créditos más largos y aburridos que vi, pasamos al postgame. Allí tenemos que Celio, y luego de ahí, conseguir el rubí en el monte Ascuas, y luego de ahí, se lo damos y él nos dice que hay una hermana del rubí, y para eso tenemos que ir a la cueva glaciada en la isla séptima o sexta no me acuerdo, pero para desbloquear el zafiro tendremos que capturar 60 Pokémon, así que lo hice y por eso fue el corte. Y cuando lo fui a conseguir, un científico del Team Rocket nos roba el zafiro en nuestra cara, y para recuperarlo tendremos que ir a Isla Inta y hablar con el científico tras pasar un puzzle un tanto difícil, y nos lo entregará. Y eso es todo, gente, ya hemos llegado al fin de Pokémon Rojo Fuego. Resumencito tu zona Gameplays, espero que lo hayan disfrutado, y ahora dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada.